días, queridos hermanos. Les habla el pastor Claudio Capelletti de la Iglesia General Belgrano de la Unión Evangélica. Estamos transmitiendo para nuestro canal de YouTube y agradecido al Señor por esta oportunidad también de poder compartir la palabra y poder estar juntos de alguna manera a través de la virtualidad, ¿no es cierto? Hoy quería compartirles sobre la gracia de Dios, que es un regalo inmerecido tan importante que Pablo y Bernabé a un grupo de recién evangelizados judíos y prosélitos les persuadían que perseverasen en ella. Así hemos dado a llamar este mensaje perseverando en la gracia. En el capítulo 13, versículo 43 de los Hechos, encontramos este pasaje que está muy bueno para poder leerlo completo ahí en sus casas y poder analizarlo un poco, ¿no? Vamos a tratar de sacar alguna enseñanza para nosotros. Así que dice así, Hechos 13, 43. Y despedida a la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Había una persuasión, una insistencia sobre perseverar en la gracia. Ahora yo me hago tres preguntas con respecto a esto. ¿Por qué los apóstoles les pedían algo que parecía obvio para nosotros, ¿no? ¿Qué peligros, la segunda pregunta que me hago, surgirían más adelante, ¿no es cierto? Tercera pregunta, ¿habría gente interesada en que vivieran de otra manera? Versículos 45 y 50 nos da alguna pista, ¿no? Pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos, primera característica, ¿no? Y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. ¿Sí? Acá tenemos una oposición abierta, llena de pecado, ¿no es cierto? Se llenaron de celos y rebatían y contradecían lo que Pablo decía, ¿no es cierto? Y el versículo 50 dice, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Instigaron, hicieron lobby, ¿no es cierto? Una especie de ayuda en los lugares altos, ¿no? Con principales y gente poderosa de la ciudad, levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. ¿Cuánta insistencia, cuánta, ¿no es cierto?, maldad, también cuánta oposición por hablar de un tema, que era el tema de la gracia, ¿no es cierto? ¿Sí? Así que pensemos un poquito en esto, en los religiosos de la época. Ellos mataban la libertad, la espontaneidad, podemos decir, la creatividad, la alegría y la productividad. Enumeré algunas cosas que para mí eran significativas o fueron a través de la palabra que uno va leyendo siempre, ¿no? Estas cosas, la libertad, la espontaneidad, la creatividad, la alegría y la productividad. ¿Y de qué manera mataban ellos estas cosas? Con sus palabras, con sus lapiceras o plumas en aquel momento, hoy lapiceras, ¿no? Con sus miradas también y con sus actitudes. Y con sus manejos, que vemos aquí, ese manejo medio nebuloso, ¿no es cierto? De levantamiento, de oposición. Ahora, me pregunto en medio de todo esto, ¿cómo fue que Jesús, rodeado de esta gente, se mantuvo libre de caer en el espíritu de ellos? ¿Cómo fue que Jesús se mantuvo libre de caer en el espíritu de ellos? Lo vemos acá en la palabra, ¿sí? Si lo buscamos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, versículo 14, dice así: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Fue la gracia. Estaba tan lleno de gracia y de verdad que no había lugar en la vida de Jesús para el legalismo. Él trajo una forma de vida diferente, podemos decir. Y también Juan, en el mismo capítulo 1, versículo 17, nos muestra un contraste entre dos ministerios diferentes, de distinto perfil. Los religiosos no solo se concentraban en la ley, sino que encima le agregaban cosas, ¿no?, que no estaban escritas. Así que dice Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Así que nos muestra este contraste entre dos ministerios y estos religiosos que se basaban en la ley de Moisés, pero además le agregaban cosas, como dijimos, que no estaban escritas, cosas que lo único que hacían era intensificar la culpa, ¿sí?, y la vergüenza
de la gente con su énfasis en el deber, énfasis en el deber y la conducta visible, podemos decir. Un énfasis en el deber y la conducta visible, analizando lo correcto y lo incorrecto, pero sobre todo y especialmente en la vida de los demás. Crearon un sistema opresivo que no daba lugar a la alegría. Los sistemas, quiero decir algo sobre los sistemas, los creamos nosotros, tengamos la voluntad de crearlos o no. Puede ser el sistema en el que vivamos sano o insano, ¿sí? La gracia que no se expresa no da fruto, pues su Dios se hace pequeño, su mundo demasiado rígido, su rostro proclama un no a todo lo nuevo. Hay que tener cuidado de no equivocarse. Allí muchas personas viven ahogadas por la vergüenza, por la culpa, por la intimidación, cuando deberían ser personas libres y productivas. Por eso decimos que estos religiosos mataban la libertad y la productividad, ¿no es cierto? Algunas de las cosas que mataban. Entonces tenemos que tomar, como dice la palabra, el ejemplo de las cosas que están escritas para nuestros días y poder usar la sabiduría, ¿sí?, para poder alcanzar la victoria en el Señor Jesucristo. Dice la Biblia, hablando, ¿no es cierto?, de la libertad, de la gracia: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, ¿no es cierto? En Juan 8, capítulo 8, versículo 32. Cuando la gracia entra a través de Jesucristo en una vida, produce cambios, de dentro hacia afuera. Cambia nuestro corazón, pero también se refleja en el rostro. Todos nos sentimos atraídos por rostros que nos dan la bienvenida y nos imparten ánimo. Jesús nos mostró la manera. Él se enfocó, dos cosas vamos a ver. Él se enfocó primero en el corazón y no en las obras de la carne. No estoy diciendo que no habló de las obras de la carne, pero el foco principal estaba en el corazón. Y la segunda cosa que vamos a ver es que Él se enfocó en la fe y no en una lista de requisitos que tenemos que cumplir. Estoy hablando de focos principales, no de que no tocó los temas, ¿no? Así que se enfocó primero en el corazón y no en las obras de la carne, y se enfocó en la fe y no en una lista de requisitos. Esa fe que estamos hablando, aunque fuera pequeña, dice el Señor, como un grano de mostaza, generaría el cambio, ¿sí?, que produce la libertad. Como dijimos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Enfocado en la obra de Cristo y su palabra. Cristo mismo demostró su gracia al tratar con los niños, ¿sí?, al hablar del hijo pródigo, al contarnos de la parábola del buen samaritano, la del publicano pecador, ¿sí?, la de la adúltera que el Señor no condenó, ¿sí?, y aún desde la cruz dijo: perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Ese es el Espíritu de Jesucristo, el mismo Espíritu que nosotros debemos imitar. No hay en sus labios resentimiento, no hay amargura, hay perdón, hay vida, libertad y alegría en Jesucristo. La gracia en nosotros produce apreciar lo que Dios nos da: la salvación, la vida, la alegría, la música, la belleza, la amistad, el perdón. También produce que critiquemos menos a los demás. Tu mirada será más amplia si le abrís el corazón a la gracia de Dios. Y flexible, dejarás a los demás tomar sus propias decisiones, aun cuando difieran de las tuyas. Y tercera cosa también que vamos a ver que la gracia produce en nosotros es ser más tolerante y juzgar menos, dejando de lado las apariencias, las cosas superficiales, ¿sí? Y la cuarta cosa es buscar la madurez, buscar más de Dios. Al conocer más de Dios, de su gracia, ¿sí?, tu mente se expandirá y los demás dirán: ya no es el mismo, ya no es la misma. ¿Qué pasó? ¿Esta es la misma persona que yo conocí? Vamos a hacernos algunas preguntas para ir cerrando el tema y terminar analizando nuestra propia vida, no pensando en otro, ¿no? A veces pensamos inconscientemente que bien le vendría esta palabra tal o cual, pero justo hoy no vino, ¿no es cierto? Bueno, pensemos en nosotros mismos. Algunas preguntitas vamos a hacernos. ¿Con tus actitudes pinchás el logo de los demás? ¿Sos demasiado serio al borde de ser intolerante? ¿Te cuestan los cambios? ¿No sos flexible? ¿Se puede hablar con vos de cualquier tema? ¿O cuando alguien piensa distinto te terminás enojando? ¿Te lo pasás hablando de los defectos de los demás, analizando su vida? ¿La gente te busca para contarte sus problemas? ¿O sentís que no se acercan por temor al juicio que emitís? Estas son algunas preguntas
estaría muy bueno que con sinceridad y ante el Señor nos pongamos y respondamos para nosotros mismos. El Señor toque nuestro corazón y nuestra vida. Para terminar, quiero decirles que debemos comenzar por la gracia, que debemos crecer en la gracia, que debemos sacar fuerza de la gracia, que tenemos que dar también de la gracia. Y para cerrar, es la recomendación que nos daba el pasaje de Hechos: tenemos que permanecer en la gracia. Hermanos y amigos que están escuchando, Dios les bendiga. Es mi deseo que el Señor toque cada una de sus vidas. Bendiciones para todos.